¿Sabías quiénes son las personas que están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en México? Que podemos tener personas físicas y morales residentes en México y residentes en el extranjero. ¿Cuáles son las reglas para determinar cuándo se está en presencia en uno y cuándo de otro? Que por tener una casa habitación en México te considera residente en México. Que México grava con base en la residencia y no con la nacionalidad. ¿Cuáles son los criterios? Eso y más es lo que veremos a continuación, de acuerdo al artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación. Bueno, empecemos para mencionar que el fundamento legal para pagar contribuciones en México, por supuesto lo tenemos en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política, 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra Carta Magna, y donde se indica que las personas están obligadas a contribuir para los gastos públicos, así de la federación como de los estados o municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Entonces de aquí tenemos el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto especial sobre producción y servicios, los impuestos locales, etc. Pero aquí tenemos, en este caso en particular, el impuesto sobre la renta, que es el que vamos a ver, y cuyo fundamento o la base y quiénes son los que están obligados al pago del impuesto sobre la renta, lo tenemos particularmente en el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y nos dice que están obligados a pagar el impuesto sobre la renta las personas físicas, y morales residentes en México. Residentes en México. Entonces, estos son los primeros que están obligados a pagar el impuesto sobre la renta. Ahorita veremos cómo se determina cada uno de ellos. También nos dice que tenemos en este caso una figura que se llama establecimiento permanente. Las personas físicas o morales que en México desarrollen total o parcialmente una actividad de negocios y que los hace contribuir como si fueran una entidad constituida en México y por lo tanto tienen que pagar el impuesto sobre la renta. Establecimiento permanente. Y tenemos también los residentes en el extranjero que no tengan EP, que no tengan establecimiento permanente, que es el EP, que no tengan EP por los ingresos atribuibles en México, es decir, cuando en México tengamos o los tengan los extranjeros, fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. Entonces tenemos aquí, estos son las personas que van a pagar el impuesto sobre la renta en México o que se encuentran obligados. Vamos con la primera parte. Personas físicas y morales. Creo que el alcance de físicas es claro, comprensible. En el caso de morales, tenemos que ver qué se entiende por persona moral para fines del derecho mexicano. Y nosotros tenemos una definición en el propio artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde nos dice que se consideran como personas morales las sociedades civiles, las personas morales, en este caso sociedades mercantiles, las instituciones de crédito y la asociación en participación cuando a través de ellas se realicen actividades empresariales. Entonces, pero también nos dice residentes en México. Podemos ver aquí que tenemos por un lado personas físicas residentes en México y estos van a pagar en función a una base de acumulación universal. ¿Qué significa acumulación universal? Por el hecho de ser residentes en territorio nacional, las personas que se ubiquen como residentes en territorio nacional tienen que acumular la totalidad de los ingresos, no importa en dónde los obtengan. Es decir, podemos tener una persona moral constituida en México y tiene ingresos en México,
pero además tiene, vamos a suponer que es accionista de una empresa ubicada en Alemania. Y esa empresa le reparte dividendos. Bueno, aquí podrían decir, oye, pero si esta empresa ya paga el impuesto sobre la renta en Alemania, ¿por qué los va a acumular en México? Porque es residente en México. Entonces, al ser residente en México, tiene que acumular la totalidad de sus ingresos independientemente de dónde los obtenga. Es una acumulación a nivel mundial. El establecimiento permanente, por supuesto, por los ingresos que tenga en territorio nacional, y los residentes en el extranjero que no tengan establecimiento permanente cuando tengan fuente de riqueza en territorio nacional. Las personas físicas y morales residentes en México pagan sus impuestos sobre la renta de acuerdo al título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su caso el título 3 de las personas morales con fines no lucrativos, y si hablamos de personas físicas, entonces estamos con el título 4 de las personas físicas residentes en México. Cuando estamos en un EP es similar, va a estar bajo esta figura, pero cuando estamos con residentes en el extranjero, ellos van a pagar sus impuestos de acuerdo al título 5 de los residentes en el extranjero con fuente de riqueza o proveniente del territorio nacional. Entonces podemos ver que son títulos diferentes hacia dónde graba este concepto. Ahora bien, seguimos con la pregunta, ¿qué es un residente en México y qué es un residente en el extranjero? La ley del impuesto sobre la renta no nos lo define, entonces tenemos que recurrir en su defecto a lo que prevé el Código Fiscal de la Federación, y ahí nos va a decir el Código Fiscal de la Federación, Código Fiscal de la Federación, nos va a decir que en el caso de personas físicas, nos dice que se consideran residentes en México cuando las personas físicas tengan casa, habitación, en México. Fíjense que aquí no estamos hablando de dónde nacieron. Estamos en este caso considerando dónde son, dónde tienen casa habitación. Puede ser un extranjero o un nacional. Si tiene casa habitación en México, en principio se considera que hay una residencia en México. Luego el propio Código Fiscal de la Federación también nos menciona que si tienen casa habitación en 2 o más países, entonces lo que dice, esta persona tiene casa habitación en México, pero también tiene en Alemania. ¿Dónde va a ser residente? El primer criterio era tener casa habitación en México, en el segundo estamos hablando de casa habitación en 2 o más países. Entonces, cuando esto ocurra, vamos a entrar a algo que se llama ¿dónde tiene su centro de intereses vitales? Es decir, ¿dónde gana más en el año? Si resulta ser que en Alemania le pagan 1,000,000 de pesos y en México le paga 500,000, claramente va a tener más ingresos de Alemania, entonces se va a considerar residente en el extranjero. Claro, hay reglas que hay que tomar en consideración con todos estos puntos. Este es de manera general, como un primer acercamiento a todo el tema de la residencia. Y también dice, oye, ¿qué pasa si es al revés? Si en este caso tiene más ingresos de México que del extranjero, pues se considerará residente en México. Entonces, esta es la forma en la cual vamos a interpretar cuál es residencia en México. Es muy importante mencionar que la ley del impuesto sobre la renta no menciona en ningún caso cuando estamos en presencia de un residente en el extranjero. Solamente nos habla
cuando se consideran residentes en México. Entonces aquí aplica un principio general de derecho que es una interpretación a contrario sensu, que significa una interpretación en sentido contrario de la ley. Si no es uno, es lo otro. Si no es mexicano, es extranjero, pero es por una regla de interpretación del derecho que es una interpretación en sentido contrario de la ley. También nos dice el Código Fiscal de la Federación que tratándose de funcionarios de la Federación, se va a considerar que siempre son residentes en México. Esto es, hay un funcionario de la Federación que está asignado como embajador de México, no sé, pensemos en Luxemburgo. Pues en principio, de acuerdo al derecho internacional, ese pequeño espacio que está en Luxemburgo se considera una extensión del territorio nacional. De la misma forma que la embajada de Luxemburgo en México, aunque está dentro del territorio nacional, se considera que es parte del país del cual proviene, es por parte del derecho internacional. Entonces nos dice, no importa que ese embajador esté todo el tiempo fuera de México, se va a considerar siempre un funcionario o residente en México. Y tenemos también, hay una presunción Iuris Tantum, que nos dice personas físicas nacidas en México se consideran residentes en México. Fíjense que aquí estamos hablando de una presunción. Naciste en México, se presume que eres mexicano, salvo prueba en contrario. Entonces, se considera que las personas nacidas en México se consideran residentes en México. Es una presunción iuris tantum que admite prueba en contrario. Siempre y cuando la persona física que se va de México y que deja de ser residente en México no se vaya a un país que sea considerado un régimen fiscal preferente, en cuyo caso el SAT nunca va a aceptar ese cambio. Ese es por el lado de personas físicas residentes en México. Entonces, tenemos los criterios de desempate para definir cuándo estamos en presencia de un residente en México y en una interpretación a contrario sensu, llegaremos a un residente en el extranjero para saber si en el caso de una persona física será grabable en el título 4 como persona física residente en México o bajo el título 5 de los residentes en el extranjero con fuente de riqueza proveniente de territorio nacional. Ahora vámonos a las personas morales. Personas morales. Las personas morales, la forma de definir cuando son residentes en México es que en México tengan la administración principal de su negocio o su sede de dirección efectiva. Entonces, puede ser que la empresa se haya constituido bajo el derecho extranjero, pero decidan los socios accionistas que las decisiones las van a tomar en Vallarta o en Cancún, en Los Cabos, en la Riviera Maya. ¿Dónde está la administración principal de su negocio? En México. Entonces se considerará residente en México o puede ser una entidad que tenga, sea una dualco, que tenga doble nacionalidad. Ahora, son efectos que hay que evaluar en cada caso en particular. Bueno, este es un panorama muy general, espero haya sido lo suficientemente claro. Cualquier duda que tuvieras a este tema, ponla ahí por favor en los comentarios, comparte con tus redes sociales y bueno, por el momento me despido, espero te haya sido de utilidad. Soy el licenciado en Derecho, maestro en Derecho Fiscal y contador público certificado, Rodolfo Jerónimo Pérez, su socio de impuestos de Action Tax, Business Consulting. Y pues bueno, espero te haya sido de utilidad. Suscríbete y nos vemos en el siguiente capítulo.